He decidido seguir a Cristo. De eso es lo que continuamos hablando. He decidido seguir a Cristo. Y el tema que vamos a tratar en nuestro cuaderno espiritual para esta semana es ser discípulo o discipular es mi profesión. Discipular es mi profesión. Porque esto es lo que cada hijo de Dios, lo que cada persona que hemos llegado al conocimiento de Cristo Jesús, hacemos. Algunos lo hacemos para bien, algunos lo hacemos para mal, pero de que lo hacemos, lo hacemos. ¿Sí? Algunos estamos estancados o atorados o atascados, como lo quieras poner, en la religión, en las obras, en ser buena gente, en ser buena persona. Pero eso no quiere decir que tenemos la salvación. El hecho de que yo diga que tengo la salvación o no, eso no significa nada. El Hijo de Dios disipula, o lo hace bien o lo hace mal, pero disipula. Con su estilo de vida, con su manera de pensar, con su manera de hablar, con todo eso, disipula. ¿Ya están en Hechos? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras son las que Jesús les dio a sus discípulos y a las 120 personas que estaban reunidas antes de que Jesús ascendiera al cielo. Cuando Jesús dijo estas palabras, pues les está dando la gran comisión y se está escondiendo entre las nubes. Él está regresando al Padre. Este pasaje de Hechos capítulo 1 se gancha con los versículos que están en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahorita vamos a ver, porque están varían un poquito en cuanto a las palabras, pero tienen el mismo sentido de lo que la iglesia, o sea, tú y yo, debemos estar haciendo mientras vivimos en esta tierra para honra y gloria de nuestro Dios. No hay otra cosa más importante que tú y yo debemos estar haciendo, sino que discipular, o sea, dar el testimonio de Jesucristo a conocer a las naciones. Y por eso digo que o discipulamos bien o discipulamos mal. Porque si yo he decidido seguir a Cristo y no hago como Él dice, estoy discipulando mal. Porque digo que he decidido seguir a Cristo. Y si trato y busco la manera, mira, cuando tú llegas al conocimiento de Cristo Jesús y ya has decidido seguirle, no va a ser fácil. Nadie ha dicho que va a ser fácil. El predicador o el cristiano, el Hijo de Dios que te dice que ser cristiano es la cosa más fácil de todo el mundo, está mintiendo. Miente y busca otro beneficio aparte de que tú sigas a Jesús. Porque el seguir a Cristo no es fácil. ¿Quién sabe cómo el pescado, el salmón se reproduce? ¿Sabe cómo se reproducen? Ellos tienen una manera muy peculiar de reproducirse. El pescado tú lo encuentras en el río o lo encuentras en el lago, en campo abierto. Y ese pescado, cuando es tiempo de reproducirse, él nada en contra de la corriente de regreso a donde nació. Y ese pescado llega hasta el lugar donde nació contra la corriente para reproducirse. La corriente está jalando para un lado y él tiene que hacer doble, triple, cuadruplicado esfuerzo para llegar hasta el lugar donde él necesita llegar. ¿Y tú y yo? ¿De dónde salimos? ¿Quién nos formó y quién nos hizo? Acabamos de hablar de eso. ¿Va, Jamie? Que algunos concluimos que algunos de nosotros venimos del chango. Del mono. No. Dios nos formó, Dios nos hizo. A imagen de Él y semejanza de Él fuimos hechos. Salimos de Él. Y cuando nacemos de nuevo, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que regresar a Jesús. Y de ahí en adelante, ¿cuál es nuestro destino final?
El cielo. Tenemos que nadar contra la corriente. Tenemos que nadar contra la corriente. Y si nosotros en algún tiempo dejamos de nadar contra la corriente, el testimonio de Jesucristo estamos echando a perder. Porque a toda costa somos hijos de Dios, hay que nadar en contra de la corriente. Y eso es el discipulado del cual la palabra de Dios nos habla, una y otra y otra y otra vez. El discipulado, el enseñar, el mostrar que Jesús vive en mí, de pensamiento, de palabra y de hecho, donde quiera que yo esté, donde quiera que yo me encuentre, en todo tiempo y en todo lugar. Mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20, dice lo siguiente: Jesús se acercó y les dijo y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que mayormente nosotros conocemos. Siempre citamos Mateo 28, 18 al 20 para decir que la iglesia debemos estar pegados a la gran comisión, haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles las cosas que Jesucristo nos ha dejado, o sea, toda la enseñanza, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, y enseñándoles a que se identifiquen por medio del bautismo y por medio de caminar con Él, haciendo su voluntad, identificándose con Cristo. Eso es lo que nos dice ahí en Mateo, que se gancha con lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Nosotros somos testigos de que Jesús está vivo, somos testigos de que Jesús salva, somos testigos de que Jesús está en la iglesia y trabaja por medio de la iglesia para lograr la misión que Dios Padre nos ha mandado hacer. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, nos dice lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí se pone un poquito raro, porque hay personas que toman la segunda parte de esos versículos y literalmente se ponen serpientes en las manos y agarran arañas y se las ponen en el cuerpo y están diciendo: mírame, mírame, yo sí soy espiritual. A ver tú, ¿sabes qué es eso? Eso es tentar a Dios. Porque la espiritualidad y la santidad que Dios nos da no es para estar echando facha, no es para que yo me crea más que tú, ni tú te creas más que yo. Aquí lo que está diciendo, nos está mandando a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y el evangelio simplemente es que Cristo murió por el pecador, que fue sepultado y que resucitó a los ¿cuántos días? Al tercer día. Ese es el evangelio. Es así de simple. Los hombres ahorita que estábamos allá orando, les dije que Jonás había predicado el mensaje más grande y más poderoso de todas las edades. Y lo único que hizo es predicar el evangelio. Tú y yo lo único que tenemos que hacer para ser discípulos es predicar el evangelio. A toda criatura, a todas las naciones. Es cierto que mientras nosotros vamos predicando el evangelio, hay veces que nos vamos a encontrar en situaciones donde tal vez nos sale una serpiente. Tal vez no literal, pero una persona en forma de serpiente. Tal vez nos encontramos en peligros donde nosotros tenemos que depender, bueno, estoy exagerando, tenemos que depender totalmente de la fe y decir: bueno, Dios, si aquí quedo, pero tu voluntad es lo que quiero hacer. Mira Pablo, cuando ellos se perdieron en la mar y llegaron a una isla y tenía frío y estaban haciendo una lumbre y un fuego para ellos calentarse porque se estaban muriendo de frío y andaba agarrando unas varas para echarle a la lumbre, cuando metió la mano para levantar esas varas,
se le prendió una víbora de la mano. ¿Sabes qué estaba haciendo la gente que vivía en esa isla? Ellos estaban, mira qué horas caen. ¿Se murió Pablo por la picadura de una serpiente? No. Pero el hecho de que somos hijos de Dios no quiere decir que vamos a andar en el peligro para que vean que somos hijos de Dios. Eso no es lo que quiere decir aquí. Quiere decir que a veces nos vamos a enfrentar a peligros y vamos a tener que actuar totalmente por fe. En Lucas 24, 47 al 48 nos dice lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes son los testigos de estas cosas? Nosotros ahora, y en aquel tiempo, los apóstoles, quienes fueron los que comenzaron todo este movimiento de llevar las buenas nuevas de salvación a las naciones, que se predicara el evangelio, comenzando ¿dónde? Desde casa, desde Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Ellos tenían que formarse. Bueno, Jesús los formó y los mandó, comenzando desde casa y de ahí en adelante, como dice el versículo 8 de Hechos, capítulo 1, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué pueblo nos encontramos? No sabemos ni dónde vivimos. No sabemos ni cómo se llama el pueblo donde vivimos. Donde está nuestra casa, centro de vida, es en Livingston, Texas. ¿Sí? ¿Dónde tenemos que comenzar? En casa. Tenemos que comenzar acá en casa. Y ya vamos a ver cómo es que esto se va a tener que ir desarrollando. Nosotros vamos a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestra nación y a campos foráneos, que es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. O sea, Livingston, Texas, Estados Unidos y campos foráneos. ¿Dónde hemos oído eso antes? Una cosa que se llama misión. Ahí es donde lo hemos oído. En Juan capítulo 20, versículos 21 y 22 dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. ¿Cómo es que Dios envió al Hijo? Lo envió con todo el poder. Ahí en el versículo 18 del capítulo 28 dice, toda potestad me es dada. El Padre me ha dado potestad, por consiguiente, te mando a ti, que tú eres un seguidor de Cristo Jesús, has decidido seguir a Cristo, entonces así como el Padre me envió, yo te envío a ti, para que vayas y prediques el Evangelio a todas las naciones. Y dice que él sopló en sus apóstoles el Espíritu Santo y le dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Hemos recibido nosotros el Espíritu Santo de Dios? Claro que sí. Por eso decimos que hemos decidido seguir a Cristo. Y eso es solamente para recordarnos que no tenemos excusa en por qué no hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer. ¿Qué cosas no puede hacer el Espíritu Santo? ¿O qué cosas no puede hacer? Él puede hacer todo. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia ha de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación bíblica de Cristo y que los apóstoles se aseguraron de pasar a la siguiente generación. Ahora, esta tarea incluye la responsabilidad primordial de enviar misioneros a todas las naciones. He ahí el punto donde entra el asunto de discipular. Los discípulos de Jesús se aseguraron de hacer las cosas al pie de la letra como Jesús se las había entregado. ¿Para qué? Para poder enviar misioneros no solamente en su ciudad, sino en su estado, en su nación y al mundo entero. Los apóstoles hicieron un excelente trabajo con lo que Jesús les dejó, o sea, la iglesia.
Y ahí la razón por la cual tú y yo alcanzamos la salvación. Entonces, ¿nos quedaremos nosotros con ese mensaje? Porque el propósito de hacer discípulos tiene como resultado enviar misioneros. De entre nosotros deben salir misioneros. ¿Cómo comenzamos según la visión que Dios nos ha dado para completar la gran comisión? Comenzamos por el centro de acción. Estar activo en el centro de acción. Liderar, o sea, encabezar un centro de acción. Enseñar a las personas cómo servir en la iglesia por medio de servirnos en la comunidad. Y así sucesivamente vamos entendiendo de qué se trata todo este asunto de enviar misioneros. O sea, de aceptar, de entender el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. El evangelio que predicamos se ha de centrar en el arrepentimiento y perdón de pecados, las promesas de recibir el don del Espíritu Santo y la exhortación de separarse del mundo en santidad. Si te fijas aquí, el evangelio no te promete que va a haber paz. El evangelio no te promete que ya no vas a sufrir más, que vas a parar de sufrir. El evangelio no te promete que tú te vas a enriquecer, que vas a tener casas y carros y todas vas a prosperar en este mundo. El evangelio se centra en que mientras tú y yo vamos haciendo discípulos, necesitamos predicarles el evangelio para que lleguen al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo Jesús. Únicamente por medio del arrepentimiento y perdón es que la persona, es que tú y yo llegamos a conocer a Jesús. No hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. La segunda cosa que estaba nombrando aquí es que la promesa de recibir el Espíritu Santo, cuando tú y yo llegamos arrepentidos con un corazón contrito y humillado, es que Dios nos da su Espíritu Santo y nos dice, ten, recíbelo. Mientras no haya un corazón contrito y humillado, no hay Espíritu Santo que Dios nos vaya a dar. Entonces, he decidido seguir a Cristo, mi corazón debe estar contrito y humillado. ¿Cuándo? ¿Nomás cuando recibí a Jesús? No, todo el tiempo. Porque yo quiero que Dios me use para discipular. Y si yo voy a presentar a Jesucristo para que otro lo acepte, no va a ser con un corazón orgulloso y altivo, sino con un corazón contrito y humillado, para ser un instrumento en las manos de Dios para beneficio de otros. Eso es discipular. El propósito es hacer discípulos que guarden los mandamientos de Cristo. Aquí nosotros, la iglesia y la iglesia en general, tenemos un gran problema. Porque nosotros, el ser humano, tendemos mucho a fijarnos en las demás personas. Y no hacemos, porque fulanito de tal no hace y él tiene más tiempo aquí o ella tiene más tiempo aquí. O no vamos, porque fulanito de tal o fulanita de tal ni siquiera se preocupa en llegar. ¿Cómo recibiste la salvación? ¿Por medio de fulanito de tal o fulanita de tal? ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? Porque fulanito o fulanita de tal dijo, está bien que tú lo recibieras. No, es personal, íntimo y único. Y lo que yo voy a hacer con Dios es personal, íntimo y único, contigo. Pero yo no me puedo estar preocupando si tú haces o no haces para yo hacer. Yo simplemente tengo que agarrar lo que Dios me da y hacer, sin importar si tú haces o no haces. Y lo mismo tienes que hacer tú. Aquí nosotros tenemos un serio problema. Y ese problema lo necesitamos solucionar. Cada uno de nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque discipular es mi profesión. O lo hago bien o lo hago mal.
Y si lo hago mal, ¿a dónde están yendo las personas que se fijan en mí para seguir a Jesús? ¿Dónde terminan? Oh, qué triste realidad. Nótese que Cristo manda a evangelizar a los que están perdidos. Cristo nos manda a evangelizar a los que están perdidos. Cristo Jesús mismo dijo a los fariseos, el Padre no me ha enviado a predicarle a los que saben, o a los que tienen sabiduría, o a los que conocen. El Padre me ha mandado a sanar ¿a quién? A los enfermos. Porque los fariseos decían, nosotros estamos bien. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros conocemos la ley. Mira tú las cosas que andas haciendo en día de reposo, sabiendo que en día de reposo no se debe trabajar. Cristo Jesús nos mandó a evangelizar a los perdidos, no a cristianizar la sociedad, ni mucho menos apoderarse del mundo, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Todos estamos luchando por quién tiene la congregación más grande, por quién tiene las mejores bandas, por quién puede hacer más en la comunidad y todas esas cosas. Y no nos estamos preocupando porque la persona llegue con un corazón contrito y humillado a una relación con Cristo Jesús, sino que nos conformamos con que únicamente digan, yo soy salvo, yo sigo a Jesús. Estamos viendo su manera de vivir, estamos viendo su manera de hablar, estamos viendo cómo se desarrolla en la sociedad y no es un testimonio cristiano, pero como dicen que son hijos de Dios, eso no es suficiente. Eso no fue suficiente para Jesús. Jesús les dijo a sus contrincantes en aquel tiempo, que eran los fariseos, saduceos y toda esa bola de feos, nido de víboras, hijos del diablo, porque no buscaban hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad que a ellos se les ocurría, y la voluntad que a ellos se les ocurría, adivina la voluntad de quién era, del diablo. Dios no nos ha mandado a cristianizar la sociedad, ni a apoderarnos del mundo. Los que creemos en Cristo hemos de salir del sistema malvado de este mundo y así hacer una total separación de la inmoralidad. Y mientras que estamos en este mundo, ser luz en las tinieblas. Vamos a detenernos ahí un poquito. Porque nosotros, los cristianos en su mayoría, pensamos que el ser luz en las tinieblas es simplemente pararme como hijo de Dios y que tú me veas a mí y no hacer nada. Es ir a la iglesia, es ir al centro de acción, es leer mi Biblia y eso es ser luz en las tinieblas. Qué equivocados estamos. Ser luz en las tinieblas es lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Y podemos ponerlo de esta manera. Jesús vino a nadar en contra de la corriente. Eso quiere decir que Él tuvo que esforzarse, Él tuvo que invertir, Él tuvo que gastarse y desgastarse sí mismo, nadando en contra de la corriente. Mientras tanto, confrontando a cada una de las personas que se le ponían enfrente. Y no andarse con rodeos cuando se trataba de la verdad. Así como a veces nosotros andamos con rodeos cuando se trata de la verdad. Ay, es que no entendió. Ay, es que él tiene otra interpretación. ¿De cuántas maneras se interpreta la Biblia? Solamente de una. Dios no ha dado diferentes interpretaciones para todas las diferentes religiones. Solamente una interpretación hay de la palabra de Dios. O nos hacemos a la palabra de Dios o estamos en contra. Una de dos. O vamos con o vamos en contra. Los que creen en Cristo han
de identificarse con Cristo Jesús en todos los aspectos de la vida. Los que creen en Cristo Jesús, los que creemos en Cristo Jesús, nos es preciso, nos es necesario, nos es de suma importancia identificarnos con Cristo Jesús. Los que están casados, cuando ustedes salen por ahí con su pareja, ¿ustedes les gusta identificarse con su pareja o no? Yo digo que sí. Especialmente si hay por ahí otros con quien se puede identificar o con quien la quiere o lo quiere reclamar. Nosotros queremos ir de la mano. Nosotros queremos que el mundo sepa que este o esta chavalona tiene dueño. ¿Y el dueño es quién? Yo. ¿Hemos decidido seguir a Cristo? Sí. ¿Ok? Vamos de la mano con Jesús. Cuando nosotros salimos a la calle, salimos con Jesús, queramos o no queramos. ¿Por qué? ¿Dónde vive el Espíritu Santo? ¿Ok? Va contigo o tú vas con Él. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a dejar que Satanás venga y te agarre la mano y te lleve a hacer lo que Él quiere hacer? No, Él quiere que tú te identifiques con Él. Porque si pasara de la otra manera, o bueno, cuando pasa de la otra manera, que nosotros no entendemos y Dios viene y dice, ¿sabes qué? Mi Espíritu Santo lo voy a encerrar donde pertenece y va a dejar que Satanás te pegue una arrastrada. Ahí no nos gusta. Y ahí sí comenzamos a llorar. Dios, ven a mi auxilio, yo te estoy buscando. Entonces imploramos, entonces sí caemos hasta de rodillas. Y no nos importa dónde, no andamos buscando cojincito. Pero los hijos de Dios debemos y hemos de identificarnos con Cristo en cada faceta, en cada aspecto de nuestra vida. Mientras tanto que estamos en este mundo, Cristo está con sus seguidores, obedientes todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos nada de qué preocuparnos. Él dice que Él va a estar con sus seguidores que obedecen sus mandamientos todos los días, llueve, truene o relampaguee, hasta que este mundo llegue a su fin. No hay nada de qué preocuparnos, no hay temor alguno. Nuestras vidas están aseguradas en las manos de Dios. Tengo una nota aquí, porque esto es un pequeño resumen de lo que nos dice en los versículos que acabamos de leer de los 4 evangelios en cuanto a la gran comisión. El Espíritu Santo no solo imparte poder para predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador, sino también incrementa la eficacia, o sea, la eficiencia de este testimonio, o sea, del testimonio de Jesús en nuestras vidas, debido a una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se fortalece y se profundiza al ser lleno de su Espíritu. Tenemos todo lo necesario para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El versículo de Hechos capítulo 1 comienza con decir, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. ¿Testigos dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie que decimos seguir a Cristo tiene excusa para decir, ay, es que yo no puedo, ay, es que se me ponchó la llanta, ay, es que perdí mi guarache. No hay excusa alguna. Tenemos todo lo que necesitamos para ir y hacer discípulos, para decir que discipular es mi profesión. Aquí y en China, en todos lados. Entonces, punto número 1. Los discípulos de Jesús afirmamos y declaramos. Afirmamos y declaramos porque somos testigos de Él. Esto quiere decir que nosotros como testigos sabemos algo
que no todo el mundo sabe. Somos testigos. Cuando hay un juicio y van a enjuiciar a alguien para darle una condena, se buscan testigos que digan, sí, yo lo vi, estaba haciendo aquello, estaba haciendo lo otro, pero yo lo vi, es culpable. O al revés, no estaba ahí, es inocente. Pero se buscan testigos. Nosotros somos testigos de que Jesús está vivo. Somos testigos de que Jesús me ha salvado, nos ha salvado y es cabeza de la iglesia. Entonces, es preciso recordar que Dios nos ha salvado con un propósito en mente. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos que Dios no hace absolutamente nada sin propósito? Así como Jesús fue enviado por el Padre con un propósito, o sea, el propósito de morir por la humanidad y ser así el Salvador, a su iglesia se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y como se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, nosotros tenemos algo que declarar y algo que afirmar, porque estamos pidiéndole a las personas, por ejemplo, ahorita desde este púlpito, yo te estoy pidiendo a ti que escuches la palabra de Dios, porque eso te va a reconciliar con Dios en cualquier aspecto de tu vida. No yo, sino la palabra de Dios que vas a escuchar. Y tú, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, haces lo mismo. Y tal vez tú digas, bueno, yo no sé hablar, yo no sé hacer nada. Si es que yo no les voy a hablar, yo no les voy a decir nada. ¿Sabes qué? Con tu vida tú estás discipulando y les estás diciendo algo. Si nosotros nos miramos los unos a los otros, nosotros más o menos podemos identificar nuestra manera de pensar. El mundo también puede hacer eso. Tal vez no de la misma manera, pero también puede hacer eso. No estoy diciendo que a ciencia cierta, estoy diciendo más o menos. Pero nos damos una idea. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20 dice lo siguiente. Perdón, ya me adelanté. Para comenzar aquí con este asunto, surge una pregunta. ¿Qué es lo que atestigamos? ¿Qué es lo que con tanta seguridad nosotros afirmamos y declaramos? Y declaramos esto y afirmamos. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Solamente Él es quien nos lleva a la presencia de Dios Padre. Y eso lo encontramos allá en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice, ¿qué cosa? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que tú y yo declaramos, que solamente en Cristo Jesús hay salvación, que solamente Jesús es el camino hacia el Padre, que solamente Jesús es la verdad, que la iglesia y cualquier otra persona que se acerca para ser parte de la iglesia debe estar viviendo y poniendo por obra en su vida. Lo que también declaramos es que los que han decidido seguir a Cristo son miembros de su cuerpo y solo en su cuerpo han de estar activos. Solamente en su cuerpo es que han de estar activos. Hay muchas personas hoy día, muchos creyentes, bueno, supuestos creyentes, que dicen que ellos son cristianos, pero que ellos no quieren ser parte de la iglesia, porque en la iglesia somos una bola de hipócritas. ¿Qué tal? Entonces, el cuerpo de Cristo está dividido entre los que somos hipócritas declarados y los que no somos hipócritas declarados. Y no hay palabra que sostenga ese concepto. No hay escritura que sostenga ese concepto. Es bien clara la palabra cuando nos dice allí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántas manos tú miras aquí? 2. ¿De quién son miembros estas manos? Estas literalmente que tú miras aquí. ¿De quién son miembros? Son mis miembros. ¿Sí?
Así, a simple vista, se miran igual. Pero cuando tú detenidamente las examinas, vas a ver que no son exactamente igual. Y la mano derecha puede hacer muchas cosas que la mano izquierda no puede hacer. La mano izquierda puede hacer cosas que la mano derecha no puede hacer. Son los dos miembros del cuerpo, pero cada uno miembro en particular. Los dos miembros se juntan para hacer una sola función. Y no se pelean entre sí por decir, a mí me toca agarrar la cuchara, no, a mí me toca el cuchillo. No se pelean por hacer eso. ¿Por qué? ¿De dónde viene la orden, lo que las manos tienen que hacer? De acá. ¿Y quién es la cabeza en la iglesia? Se me adelantaron, yo les iba a decir, ¡yo! No, Jesús es la cabeza. ¿De dónde vienen las órdenes para que tú y yo como miembros funcionemos? ¿De Jesús? Y no debemos estar metiéndonos entre nosotros. No es que a mí me toca hacer esto, no es que a mí me toca hacer aquello. La palabra es bien clara en decirnos que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia. Y miembros cada uno en particular. Dejémonos de esas loqueras y tratemos de evangelizar con la verdad a aquellos que dicen que ellos no quieren ser miembros de ninguna iglesia porque son una bola de hipócritas. El hecho de que hayamos llegado al conocimiento de Cristo Jesús no quiere decir que dejamos de ser hipócritas. Estamos trabajando en no ser. Pero el pecado todavía habita en nosotros. Acuérdate, estamos nadando en contra de la corriente. Esas cosas siempre van a venir a nosotros y van a querer apoderarse de nuestras actividades. ¿Tienen frío? ¿Sí? ¿Cuál? Bájale aquí un poquito, por favor. Ponle como 80. No tanto. No, ponle como 75. Ponle como 75. Porque si no, no van a poner atención del frío que tienen. Bueno, entendimos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como miembros nos toca hacer o actuar, estar activos en lo que Cristo Jesús, la cabeza, nos manda a estar activos. ¿Ok? Eso se trata aquí de afirmar y confirmar. Y eso es lo que confirmamos, eso es lo que afirmamos, porque somos discípulos de Él. Dios, como nuestro Padre Celestial, ocupa el primer lugar en todo y en todos. Dios, como nuestro Padre Celestial, ocupa el primer lugar en todo y en todos. ¿Sabías que hay una escritura que nos dice eso? Bueno, hay un montón de escritura que nos dice eso. Pero hay algo que nosotros repetimos y usamos muchas veces, que nos da ese sentido. Y ya vemos muchos cristianos que Dios no es primero en todo. Hay congregaciones enteras donde Dios no tiene el primer lugar. Dios tiene el primer lugar siempre y cuando mi familia esté bien. Porque si mi familia no está bien y mi familia me necesita, lo siento mucho, Dios, me diste una familia y yo la tengo que atender. Entonces voy a dejar de hacer las actividades tuyas para atender a mi familia. Estamos mal. ¿Por quién es que tenemos la familia que tenemos? Por mí. O sea que la familia que yo tengo, la esposa y los hijos que yo tengo, es porque yo los hice, yo los crié y hasta ahorita, cuando me hablan, yo todavía les doy. Es por mí. No, es por Dios, porque si Dios quiere, nomás tiene que tronar sus dedos y no tienes familia, no tienes esposa y no tienes hijos y ni siquiera casa, ni carro, ni nada. Fíjate lo que le pasó a Job. Lo único que Dios tuvo que hacer es, quítale todo lo que tiene. Y un siervo llegó con Job a decirle, hey, tus camellos todos se han muerto, y no tardó de hablar este cuando llegó el otro y le dijo, hey, tus hijos se han muerto, y no tardó este, y en un ratito se acabó todo. ¿Por qué? Porque Dios dijo.
Marcos, capítulo 12, versículo 30 me parece que es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Allí no hay campo para amar a nadie más. Porque dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ay, no, Dios, yo voy a dejar un poquito de corazón para amar a mi esposa y a mis hijos. No. Eso ya es quitar a Dios del primer lugar. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, ¿a quién no vas a amar? ¿Qué dice Juan 3:16? Hasta ahí. ¿Cómo? De tal manera amó Dios al mundo. Y como ese versículo hay muchos, donde dice que Dios amó al mundo, donde dice que Dios amó a la humanidad, donde dice que Dios amó al hombre. ¿Cómo? De tal manera que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros cabezones. Entonces, si nosotros amamos a Dios, como el pasaje dice, la Escritura dice, nosotros no tenemos ningún problema en amar a nuestra esposa, en amar a nuestros hijos, en amar a nuestro esposo. No va a haber ningún problema. Es más, dijo Joel, nos vamos a poner de pechito para que todas las cosas salgan bien. No he encontrado la definición, qué quiere decir de pechito, pero suena bien. Tenemos un enemigo, declaramos que tenemos un enemigo que quiere destruirnos y hará todo lo posible por deshacerse de los hijos de Dios. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero aquí Jesús en este pasaje está discutiendo con los fariseos y les está diciendo, están hablando de Satanás, del enemigo, del adversario, que él solamente ha venido ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Que el ladrón se ha metido a tu casa y en vez de llevarse lo que tú tienes te deja ahí algo para que tú digas, o que el ladrón dice, oh, man, este tipo está más pobre que yo, aquí le voy a dejar algo. Ninguno. Por más pobres que nosotros seamos, por más simple que esté nuestra casa, si el ladrón se mete, se va a llevar algo. Es ladrón. Y si tú te le atraviesas para que no se lleve lo poquito que tienes, puedes perder la vida. Porque él anda haciendo su oficio y lo va a hacer a toda costa. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios declaramos. Con esas cosas, mientras nosotros vamos discipulando, con esas cosas discipulamos. Que Jesús es el Salvador y que por medio del arrepentimiento es que llegamos al conocimiento de Cristo Jesús y todas esas cosas que mencionamos, que Dios es número uno en nuestras vidas y que tenemos un enemigo bien poderoso que nos va a hacer la vida imposible mientras nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Punto número 2. Los discípulos de Jesús hemos de madurar progresivamente. Los discípulos de Jesús hemos de madurar. Esto es un gran problema en general para el cristianismo. Habemos muchos cristianos que no hemos madurado y algunos de nosotros tenemos 5, 10, 15 y otros 20 años en el Evangelio. Estaba escuchando el testimonio de un pastor que él ayuda en su ministerio. Y muchos le hablan para su consejo, porque es un hombre sabio. Y había un pastor que tenía 30 años en el ministerio. Y la mujer de ese pastor le habló y le dijo, pastor, yo necesito que hable con mi esposo porque tiene 30 años en el ministerio, pero las cosas que hace yo creo que no tiene la salvación. Nosotros necesitamos prestar atención a la escritura que leemos diariamente o que debemos de estar leyendo diariamente.
La Escritura no es para hacernos sentir orgullosos ni grandes, sino todo lo contrario. Y la Escritura es para llevar a cabo el trabajo que Dios nos dio. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que madurar. Nosotros tenemos que ir creciendo. A Dios no le importa tanto que crezcamos en número. A Dios lo que más le importa es que crezcamos en espíritu. Y es lógico que si vamos a crecer en espíritu, vamos a crecer en número. Eso es lógico. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice lo siguiente. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso somos tú y yo. Eso somos la iglesia. Uno de los problemas que nosotros tenemos aquí cuando leemos es como si Dios rogase, reconciliaos con Dios. Y hay veces que nosotros nos encontramos rogándole a la persona, reconcíliate con Dios, ándale, ven a Cristo Jesús, te va a ir bien, es la mejor decisión que puedes hacer. ¿A quién le rogó Jesús? A nadie. Absolutamente, es cierto que tú y yo necesitamos exhortarnos los unos a los otros mientras vamos caminando. Pero ¿quién puede llevar un caballo al agua y hacerlo beber? O más bien, en este caso, una mula, un mulo. Nadie. Nadie podemos llevar a un animal a beber agua y hacerlo beber. Si el animal no quiere, no va a beber. ¿Quién puede llevar a una persona a aceptar a Jesucristo por la fuerza? Si tú le pones una pistola en la cabeza, ¿tú crees que va a aceptar a Jesucristo como es debido a aceptar a Jesucristo? Tu corazón se tiene que entristecer ahorita y tienes que humillarte ante Dios. No, se está humillando ante ti porque tú tienes la pistola en la mano. Y tú no salvas a nadie. Nosotros estamos declarando, estamos afirmando lo que en la Escritura vamos conociendo y aplicando a nuestras vidas. Pero únicamente presentamos un mensaje que se llama Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y quien lo está oyendo o bien lo toma o lo rechaza. Y si lo rechaza, ¿qué necesitas hacer tú como el dador del mensaje? ¿Ya colgar los guantes y irte para tu casa? No, tú necesitas seguir dando el mensaje. Jesús no hizo tal cosa. Jesús siguió dando el mensaje. Fíjate bien, el día que Jesús entró a Jerusalén, montado en un pollino, ¿qué decía el pueblo? Hosana al Rey de Reyes, hosana al que viene a salvarnos, hosana en las alturas. Y al siguiente día, crucifíquenlo. El mismo pueblo. Nosotros no podemos esperar menos. Jesús dejó de dar el mensaje porque no fue aceptado. No, Jesús mismo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero él siguió dando el mensaje y encargó a la iglesia que siguiésemos dando el mensaje, el mismo mensaje de reconciliación, el mismo mensaje de arrepentimiento y perdón, el mismo mensaje que nos lleva a la presencia de Dios, y por eso nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y debemos crecer en cuanto a estas cosas. Si nosotros no maduramos en el Espíritu, nosotros nos vamos a dar por vencidos de buenas a primeras.
cuando tengamos una pequeña dificultad. El pecado y la rebelión de la raza humana han dado como resultado la hostilidad contra Dios, lo cual ha hecho que Él se distancie. Tal rebelión provoca la ira y el juicio de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en todos lados. Especialmente mientras el tiempo avanza, la hostilidad contra Dios sigue aumentando. ¿Y tú y yo qué debemos hacer? Discipular. De pensamiento, de palabra y de hecho. Mediante el sacrificio de Cristo, Dios ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser rescatado. Y por eso debemos seguir predicando, quitando la barrera del pecado, permitiéndole al hombre volver a Él. Si te fijas, el pasaje dice que Dios no tomó en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué? Porque he decidido seguir a Cristo. Si yo no he decidido seguir a Cristo, Dios está tomando en cuenta mi pecado y su juicio y su ira vendrán sobre mí. Pero como hemos decidido seguir a Cristo, Dios no está tomando en cuenta nuestro pecado, porque la sangre de Cristo Jesús nos ha limpiado de toda maldad y somos justos ante los ojos de Dios. La reconciliación llega a ser eficaz para cada persona mediante arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Quién estará contigo todos los días hasta el fin del mundo? Jesús. Y tú tienes que creer eso. Sea fácil o sea difícil. Sea hostil o no sea hostil. A la iglesia se le ha dado el ministerio de la reconciliación, por el cual llama a todas las personas que se reconcilien con Dios. Y la única manera que las personas nos vamos a reconciliar con Dios es por medio del Evangelio, por medio de predicar a Jesucristo y invitarlos a ser parte de Él. Debemos madurar. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 11 y 12. Dicen lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo nos veríamos aquí todos hablando como niños? ¿Qué pensarían los que entran por esa puerta cuando aquí todos, grandes y pequeños, estamos hablando como niños? Desafortunadamente, así hay congregaciones enteras. Y déjame, te recuerdo algo, porque nuestro rótulo allá afuera dice Centro de Vida, Iglesia Bautista Centro de Vida. Por lo que puedo ver, todos estamos sentados en el mismo lugar. Ahí es donde estaban la semana pasada. Ahí es donde han estado el año entero. Sentados en el mismo lugar, domingo tras domingo. ¿Sí? Y si llega otra persona y se sienta en tu lugar, ¿sabes qué hacemos algunos de los cristianos que venimos a la congregación? Pastor, puede quitar a esa persona de aquí porque este es mi lugar. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Si usted no lo quita de ahí, yo me voy para mi casa. ¡Qué madurez! ¿Por qué nadie se detuvo y compró galletas y leche para comer después de que termine el servicio? A nadie se le ocurrió. Yo ya no vuelvo a esta iglesia. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! El color de la carpeta que pusieron, que es nueva, no me gusta. Pastor, necesitan cambiar ese color de la carpeta. O me voy para mi casa. ¡Qué madurez! ¡Qué madurez! Cuando yo era niño,
hablaba como niño, pensaba como niño. Pero qué feo se ve que los adultos estemos pensando y hablando como niños. Y estoy hablando de los que tenemos 3, 4 años en el Evangelio. ¿Es cierto que nacemos de nuevo? Y meramente no sabemos qué hacer en cuanto a caminar con Cristo. Pero el entendimiento que vamos obteniendo en la palabra de Dios no es difícil. Es difícil su aplicación. Porque vamos nadando en contra de la corriente. Tú y yo necesitamos madurar. Ya tenemos tiempo en el Evangelio. Necesitamos dejar de pensar como niños. Porque un día conoceremos como fuimos conocidos. Y nosotros hoy podemos echar un vistazo a nuestra vida pasada y a veces no creemos cómo es que nosotros éramos. Pero ese vistazo lo necesitamos echar diariamente para poder seguir avanzando y ver que vamos mejorando en cuanto a las cosas de Dios, madurando. Punto número 3. En el punto número 3, solamente quiero darte 4 facetas del discipulado por el cual tú y yo pasamos en las lecciones que tenemos. Porque no tenemos excusa por la cual nosotros no debemos estar madurando. No debemos estar afirmando y proclamando lo que Jesús nos ha mandado a proclamar, o sea, ser sus testigos. Y nosotros estudiamos qué sucede cuando uno recibe a Cristo. Esa es la primera faceta. ¿Qué sucede cuando uno recibe a Cristo? Y nos damos cuenta que uno se convierte en hijo de Dios. Hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y nos hemos convertido en hijos de Dios. Uno se convierte en enemigo de Satanás. De eso nos damos cuenta en las primeras lecciones del discipulado, que nos convertimos en hijos de Dios y que tenemos un enemigo que nos va a hacer la vida de cuadritos. Tenemos un enemigo que es muy poderoso. Y la tercera cosa en cuanto a esta faceta es que uno obtiene una doble naturaleza. ¿Y dónde está esa doble naturaleza? El pleito está en tu mente primeramente. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Me decido o no me decido? Ese pleito está aquí, con esa doble naturaleza. La segunda cosa es que nos da una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas, una nueva manera de ver la vida. Y en esta nueva manera de ver la vida encontramos una fórmula para crecer. Nos damos cuenta que si nosotros no estudiamos y no escudriñamos la palabra de Dios, no va a haber crecimiento espiritual para nuestras vidas y no vamos a madurar. No vamos a entender el propósito ni el llamado de Dios. Nos damos cuenta aquí que el mundo a la vista de Dios es muy diferente que a la vista del ser humano. Nosotros pensamos que aquí es donde todas las cosas van a suceder y que aquí es pura diversión y puro pachangón y que aquí es donde todo se va a llevar a cabo. No, el mundo, o sea, la vida en el mundo es solamente un puntito en la eternidad. El mundo a la vista de Dios, creo que lo que dice ahí en la lección no es muy agradable o no nos deja anonadados. Y aquí en una nueva perspectiva estudiamos que necesitamos tomar nuestra cruz. Y si nosotros no maduramos, nunca, jamás vamos a tomar la cruz que nos corresponde cargar. Y aquí no estoy hablando de sacrificio, no estoy hablando de dificultades en tu vida. Estoy hablando de discipular. Estoy hablando de mostrar buen testimonio para que otros lleguen a conocer a Cristo Jesús como su Salvador.
Me es necesario cargar con mi propia cruz que Cristo Jesús me ha dado. O sea, el llamado que Él ha puesto sobre mi vida para que yo vaya y haga como Él manda. También aquí en cuanto a las facetas del discipulado, entiendo que he de identificarme con Cristo. En mi identificación con Cristo me enseña a guardar mi testimonio, porque mi testimonio ha de ser el testimonio de Cristo en este mundo, mientras yo estoy funcionando de parte de la iglesia. La iglesia es la que comisiona, la iglesia es la que manda, la iglesia es la que envía misioneros. Y si la iglesia, Cristo siendo la cabeza, no va a mandar a cualquiera. No puede autodeclararse misionero tampoco. La iglesia es quien lo tiene que mandar. Tu hijo, cuando salió de tu casa y se casó con su palomita currucucú, supongamos, yo digo, papá, mamá, yo no me voy a poner mi apellido porque no me gusta. Cuando nos casemos yo voy a usar el apellido de mi mujer. ¿Qué pensarías o qué dirías tú? ¿Sabes qué pienso que sucedería conmigo? Yo creo que estaría parando los dientes. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor legado, aparte de Dios, que tú y yo dejamos en este mundo? ¿Y si el apellido no sigue? Aparte de Dios, ese es el mayor legado que tú y yo dejamos, el nombre. Y hay veces que muchos cristianos nos preocupamos más por el nombre que por Dios. O sea, que no, que el apellido Hernández siga siendo reconocido. Que estas cosas se hicieron por los Hernández, que aquellas cosas se hicieron por los Hernández y que grandes movimientos se hicieron por los Hernández. Digo, tu nombre Hernández tiene que seguir. Asegúrate de tener un varón en tu matrimonio. El testimonio de Cristo es el que tú y yo llevamos, no el nuestro. Es por eso que yo tengo que cuidar mi testimonio, porque no es el mío, es el de Jesús. Mi testimonio no sirve. El testimonio mío que sirve es el que Cristo me ha dado. Es el que se ha formado mientras voy madurando en la Escritura, mientras voy madurando en su Espíritu Santo. Pero ese testimonio es de Él, en mí y en cada uno de ustedes, que hemos decidido hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. De ese testimonio es el que está hablando. Del testimonio de Cristo que debe haber en nosotros para poder discipular como es debido. Y no lo debemos tomar a la ligera. Identificándome con Cristo, hallando mi lugar en la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en la iglesia en el cual debemos estar funcionando. Y por eso dice allá en 1 Corintios capítulo 12, que cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. Y nosotros decimos, bueno, ahí mismo te dice que el ojo tiene su función. Y el ojo, por más que intente, no puede ser lengua, no puede ser oreja, no puede ser nariz. O al revés. Entonces nos da a entender que algunos de nosotros somos lengua. O sea, yo te estoy predicando la palabra de Dios, lo que Dios me revela a mí, para tu edificación. Otros somos pies, otros somos manos, otros somos ombligo, les dije la otra vez. Pero cada uno somos miembros del cuerpo. Yo debo identificar mi lugar en la iglesia y llegar a funcionar como Dios me ha dicho funcionar. Identificándome con Cristo, mi guía es el Espíritu Santo. Yo no debo de ser guiado por ninguna otra cosa más que por el Espíritu Santo. Si yo voy a ir y te voy a reprender o regañarte, como tú lo tomes, debe de ser por medio y por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que la regañada o la exhortación
que suceda tanto para ti como para mí debe de servir para algo, para edificación. Una última cosita aquí. Mis armas espirituales, que es lo que nos da a conocer la última faceta del discipulado. Las armas espirituales, mis armas espirituales. En primer lugar, ¿qué creen que nos da aquí en cuanto a las armas espirituales? La Biblia. La Biblia. ¿Eh? ¿Y por qué no el libro del mundo? O cualquier otro libro. De eso estudiamos la semana pasada. ¿Por qué la Biblia? La Biblia es una de las armas que nosotros tenemos para crecer, para pelear y para hacer todas las cosas que nosotros necesitamos hacer. La oración, que es la comunicación que nosotros tenemos con Dios y Dios para con nosotros. El compañerismo y el testimonio que nosotros tenemos con Dios y los unos con los otros en el nombre de Jesús, lo cual nos ayuda para edificar y sobreedificar los unos en las vidas de los otros y mostrar así juntos el testimonio de Cristo que el mundo necesita ver para llegar al conocimiento de Dios. Sin armas, nosotros no podemos defendernos ni pelear y tenemos que ponerlas a funcionar, tenemos que echarlas a andar. En conclusión, de que enseñamos. O bien lo hacemos para bien o lo hacemos para mal, pero de que lo hacemos. Habemos muchos padres que les decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, no hagas esto, pero luego ellos nos miran a nosotros haciendo eso y más. ¿Sabes qué van a terminar haciendo esos hijos los cuales tú les prohíbes hacer todas esas cosas? Van a terminar haciendo lo que tú haces. Porque estamos discipulando. O lo hacemos para bien, o lo hacemos para mal. Hacer discípulos es mi profesión. Hacer discípulos es la profesión de la iglesia. Nadie nos escapamos de hacer discípulos. Nadie. Desde el pequeño, más pequeño, hasta el más grande. Hemos de ser testigos del testimonio de Jesús en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestra nación y en campos foráneos, para que Dios termine con la obra que Él ha dejado hacer. Cuando Dios termine con la obra que Él ha encargado, ¿qué va a suceder? ¿Saben qué va a suceder? Jesús va a regresar por su iglesia. Él lo dice en los evangelios. Cuando mi palabra sea predicada a toda lengua y a toda nación, a toda tribu, entonces vendrá el día del Señor. ¿Qué es lo que esperamos la iglesia? No es la venida de Jesús. No es que Jesús venga por su novia. No es que Jesús venga por su iglesia amada. Bueno, tú y yo tenemos que predicar. A veces pareciera que no queremos que Jesús venga. Pero tú y yo tenemos que predicar, discipular es nuestra profesión. Y si no vas a recordar otra cosa, recuerda eso. Quieras o no quieras, tú discipulas. Así es que enfoquémonos en hacerlo bien. Es para nuestro Dios. Pongámonos en pie y vamos a orar. Si Dios te ha hablado hoy, si Dios te ha dado una palabra de aliento, haz la decisión que necesitas hacer. Ya sea para madurar, ya sea para cambiar, cualquier cosa. La cosa más mínima hace toda la diferencia. Pero tú y yo necesitamos estar bien claros en que nuestro trabajo es discipular. Y sin Dios no lo vamos a poder lograr. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos, entregamos este servicio, Señor, y te damos las gracias por lo bueno y maravilloso que tú has sido en esta mañana para con nosotros. Nos has hablado, mi Señor, nos has recordado muchas cosas que necesitamos estar haciendo. Algunas las estamos haciendo, pero
creo que otras las hemos dejado de hacer. Sé tú con cada uno de nosotros, sigue hablando a nuestros corazones, mi Señor, y ayúdanos a ser esos hijos que tú quieres que seamos. Te pedimos, mi Señor, que saliendo de este lugar tú nos sigas ministrando y a las personas que nos encontremos por el camino les mostremos ese testimonio de Cristo para que ellos, el Espíritu Santo trabaje en ellos de una manera como nunca lo ha hecho antes. Gracias por lo bueno y maravilloso que eres. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y llévanos con bien a casa a hacer a las actividades el resto de este día y te daremos la honra y la gloria para ello. En Cristo Jesús. Amén.